Hola a todos y a todos. Estáis escuchando Habla con Daria, un podcast de conversaciones en profundidad sobre Barcelona. Y yo soy la Daria. Hoy hablamos de una cosa muy mediterránea, el vino. España es el tercer productor mundial del vino. La actividad vitivinícola supone casi 2% del Producto Interno Bruto de España. Los vinos de las denominaciones de origen españoles se venden en 189 países en todo el mundo. Para que lo cuadráis mejor, en el mundo en total hay 195 países. Pues en 189 de ellos se vende vinos de España. Y Cataluña cuenta con 20% de toda esta producción. Pero hoy hablamos sobre algo aún más concreto, es el vino y Barcelona. Y para hablar de este tópico vamos a cubrir muchos temas. ¿Cuáles son los trends? ¿Vinos naturales aún están lo más top? ¿A dónde ir para disfrutar de los mejores vinos? ¿Qué pasa con Dry January o enero seco? Para hablar de todo esto, tenemos aquí con nosotros hoy una estrella barcelonina del mundo del vino, la fundadora de Wine Alphabet, la única y brillante formadora y comunicadora en el mundo de vino, Nika Chevela. Pues primera presentación, muchas gracias. Qué placer estar hoy aquí. Y vaya, no tenemos aquí nada para brindar. Tenía que haber traído una botella de burbujas, fallo de sommelier. Ah, es verdad, yo no lo he pensado. Claro, que estamos haciendo un podcast sobre vino. Estamos haciendo un Dry January ahora mismo, tú y yo. Ya, es verdad, sí, yo también lo estoy haciendo. Vamos a hablar de esto un poco más tarde. Por supuesto. Pero sí, estamos haciendo Dry January, por eso no pensé en burbujas yo. Nika, yo ante todo quería hablar contigo sobre los términos, porque yo sé que en algún momento lo hemos hablado, pero yo no recuerdo, que en español se usa las dos palabras, sommelier, como la versión más españolizada, y sommelier, la pronunciación francesa. ¿Qué diferencia existe, si existe alguna? No existe ninguna diferencia en cuanto a estos dos términos, es decir, como bien has dicho, sommelier es una forma castellanizada de la palabra sommelier, que viene de francés, efectivamente. En Barcelona, además, sabes que seguimos una ciudad con una influencia bastante francófona en muchas cosas y también muy internacional, ¿no? Entonces, la verdad es que mucha gente, pues muchas compañeras, compañeros del gremio usan la palabra sommelier, sommelier también, sumi, que es la forma corta. Lo que sí que ocurre con este término en las lenguas, bueno, en español, en catalán, en francés también y en inglés es un poco diferente, es que generalmente utilizamos sommelier para referirse a la gente maravillosa que está al pie del cañón trabajando en sala de un restaurante, de un bar de vinos. O sea, están en restauración, en hostelería, en sala. Es esa persona fantástica que es capaz de explicarte toda la carta de vinos. Es un uso un poquito más, restringido, podríamos decir. Por lo tanto, yo en mi caso había sido sommelier de sala y ahora al estar más en otra parte del mundo del vino, es que ni siquiera me sale de llamarme sommelier porque yo no estoy echando las 14 horas de turnos ni estoy en sala. Me da un poco de respeto también, aunque tenga mi formación de título y experiencia de sommelier. Y entonces, ¿tú cómo te defines a sí misma? Pues mira, formadora y divulgadora o comunicadora del mundo de las bebidas, sobre todo el vino y algunas otras bebidas también, porque es sobre todo esto en estos dos ámbitos. Sí, porque yo sé que, muy a menudo ahora se hace ya catas de vermut y sommeliers de vino hacen catas de vermut, que técnicamente ya es otra bebida, ¿no? Es un tipo de vino. Es un tipo de vino. Hablaremos de ello. Sí, vale, sí. hablaremos de ello. Pues, y de hecho, otra cosa que yo quería decir es que al final, Nika, te voy a preguntar por tus top 5 lugares para tomar vino en Barcelona. Pero esto será al final. Y ahora empezamos con la primera pregunta que te presenté, ante todo, como la fundadora del proyecto Wine Alphabet. Pues, por favor, cuéntanos sobre tu proyecto. Pues mira, en este caso es un proyecto que nace durante mi transición profesional. Mi primera carrera académica ha sido de traducción e interpretación, vengo del mundo de las letras
Y bueno, había hecho traducciones en el mundo del vino, etcétera. En algún momento trabajé para un proyecto para las bodegas Torres, una de las bodegas líder en el mundo y una bodega originalmente española, bueno, catalana. Y entonces ahí nació un poco la idea de unir el mundo de las letras, el mundo del vino. Y yo lo que estaba viendo cuando me introducí en el mundo del vino hace unos 11, 12 años es que al final había que manejar un lenguaje, había que empezar por los inicios. Es un mundo que puede ser un poco intimidante, complejo. Y había que empezar por lo básico, que es el alfabeto. Es como si yo ahora fuera pues, a aprender el mandarín, no el árabe. Pues obviamente empezaría por el alfabeto, ¿no? Entonces con el vino me parecía que pasaba lo mismo, había que dominar muchos términos, muchos conceptos, y de ahí nació un poco la idea de Wine Alphabet, el alfabeto, el abecedario del vino, como una plataforma de comunicación del vino letra por letra. Es decir, un día una cata podríamos estar explorando G de Galicia o P de Priorat o A de Albariño. Es decir, podríamos ir por variedades de uva, por regiones, pero podríamos explorar también tendencias más globales, ¿no? Yo qué sé, S de sulfitos, ¿no? Ahora que luego hablaremos de vinos naturales y cosas Ese de sin relacionadas. sulfitos. Por ejemplo, sí. ¿Cuándo fundaste tu negocio? Pues esto fue un poquito antes de la pandemia, sobre 2018 aproximadamente a finales. Entonces nació como una plataforma sobre todo de catas e experiencias en persona y por supuesto 2020 forzadamente pasó a ser online. Tomó una presencia en redes sociales mucho más importante y ahora sigue siendo híbrido. Me encanta la parte de relacionarme en persona y de hacer cosas en persona, sea en Barcelona o en otras ciudades, pero también la parte online sigue siendo muy fuerte. Nos ha ido. Y bueno, tú haces, yo sé porque he estado en uno de los eventos que era una cata de vinos, pero un poco menos rígida, digamos. No es la típica cata de vinos, que aquí hay un círculo de aromas. Entonces, yo sé que haces catas de vinos con maridaje, pero ¿qué tipo de eventos o productos haces con Wine Alphabet? Yo creo que siempre me guío un poco por el público final. Como sabemos, cuando diseñas, ¿no?, un producto o un servicio, y la verdad es que dentro de Wine Alphabet hago catas, desde catas dirigidas puramente a profesionales. Por ejemplo, soy formadora oficial de vinos de Rioja y de Cava y he realizado catas seminarios en Berlín, en Portugal, y ahí sí, obviamente, hablamos ya no solo de rueda de aromas, sino de rendimientos de kilos por hectárea, de las denominaciones de origen, de cosas muy técnicas, porque estoy hablando a los profesionales, que pueden ser, ¿no?, viticultores, enólogos, explicando, comunicando estos vinos de estas regiones. Pero también una de las cosas que más me gustan también es hacer catas para el público final, donde el vino sigue siendo un poco magia, no tiene que ser tan técnico. Justamente una de las catas que tú has venido, que bueno, en inglés tenía, ¿no?, el título de Tea for Treats, un poco estos caprichos, ¿no?, algunos de mis vinos fetiche del año. Ahí vamos desgranando pues, ¿no?, historias detrás de los productores, las regiones, las uvas, pero de forma muy, al final, informal, un poco más interactiva y sin entrar tanto en tecnicismos, a no ser que hubiera alguna pregunta. Y sobre todo de forma hedonista, que el vino está para disfrutar, lo acompañamos con buenos maridajes, buena conversación, buena compañía. Y esto me gusta mucho. Me encanta conectar con gente que no sabe, por ejemplo, nada del vino. A veces vienen personas a mis catas que es que no, bueno, realmente se está introduciendo. Es muy chulo ver cómo los podemos ir introduciendo de varias formas. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con cosas. No hay que asustar a la gente. Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Y tengo otra pregunta aún de tu trabajo y las cosas que haces, porque yo sé también que trabajas con proyectos donde haces maridajes especiales y maridas vinos con libros, vinos con arte, que, bueno, puede sonar loco. Cuéntalo.
Totalmente, ¿no? Es que al final, claro, el mundo de maridaje, eso también, por cierto, hay gente que prefiere palabra armonía, porque no maridaje, a veces hay personas que lo ven como de, bueno, al final de marido, ¿no? de maridar. Entonces, en francés, sobre todo, utilizan mucho armonía. Alguna vez se me ha pedido armonizar o maridar vino con fotografía contemporánea, por ejemplo, en una galería, y he dicho, pues vale, vamos a hacerlo. Y también tengo mucha suerte de ser sommelier invitada de un proyecto muy chulo que efectivamente une obras de autoras literarias con vinos de autora, vinos elaborados o con una fuerte presencia de la mujer, que es el proyecto, se llama Wine, Women and Words. Y bueno, eso soy sommelier invitada y ahí es un poco el puzzle, cada edición es un puzzle de encajar el universo de una autora y un libro en concreto, una obra, con 3 vinos que elegimos y que maridamos con 3 fragmentos seleccionados. Y ahí obviamente es algo mucho más conceptual y ahí jugamos mucho con puntos de referencia. Pues siempre me preguntan, ¿en qué te basas? En todo, en geografía, en geología, en la historia, en el nombre del vino, en la historia detrás. Podemos partir de tantos puntos, en el color del vino mismo, en el perfil de aromas, y después ya vas buscando puntos de referencia de apoyo en la obra de la autora. Siempre tenemos un diálogo muy activo con la autora. Y esto es de gran ayuda. Lo llamamos enomagia un poco. Sí, es esto, porque tú sabes que yo soy muy fan del proyecto Wine, Women and Words, vengo siempre cuando puedo, y lo que haces, sí, sí, enomagia. Yo siempre estoy sin palabras. Aquí voy a desvelar un secreto. Nika y yo somos amigas, nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que yo tengo aquí un poco de información insider. Y la siguiente pregunta viene con esta información insider. Tú estás basada en Barcelona, ¿sí? Hoy estamos hablando de Barcelona, pero yo sé, por mi información insider, que has vivido en Berlín durante 3 años. Sí, y, bueno, casi pues, 2, sí. Casi 2, vale. Un par de años. Y estabas trabajando ahí con tu proyecto, entonces conoces algo sobre Berlín y también que tienes vínculos personales con Inglaterra y también conoces bastante, supongo, de Inglaterra, de Berlín y de Barcelona. En comparación, teniendo todo esto en cuenta, toda tu experiencia internacional, ¿qué tendencias de vino existen en Barcelona que son muy propios de aquí? Pues mira, justo digamos entre 2020, principios 2022 a finales 2024 estaba viviendo precisamente en un triángulo de Berlín, Barcelona, Londres. En Londres estaba acabando una maestría, el diploma de Wineset. Entonces justamente iba comparando las 3, así que como dices, perfectamente iba viendo, ¿no? Cosas que son similares y cosas que son muy diferentes. A ver, es que en Barcelona yo creo que volvemos, me gustó mucho la premisa con la que abriste este episodio, y es que al final en Barcelona estamos en el Mediterráneo. Estamos en Cataluña, estamos en Europa del Sur, pero en el norte de Europa del Sur, pero para mí, sobre todo, Barcelona es el Mediterráneo y es algo que define muchísimo la cultura y las tendencias del vino, cosa que es muy complicada de trasladar a Berlín y a Londres, por mucho que lo intenten. Por ejemplo, el Mediterráneo, entre otras cosas, es el clima, ¿no? Aquí obviamente tenemos pues una climatología que nos permita pasar mucho tiempo en las terrazas, socializándonos un poco en espacios que son abiertos o semiabiertos. Y esta parte en el mundo del vino es muy importante. La mayoría de los sitios de vino que están abriendo, que existen en Barcelona, son con terrazas. Esto ya es otro tema a nivel de convivencia vecinal y demás, pero bueno, en general el terraceo es una parte muy importante. También esto, por supuesto, entendemos que en Berlín, Londres siempre va a ser muy complicado. Y al final el tener la terraza puede quitar algo de formalidad al cómo disfrutas del vino, ¿no? Al estar en una terraza, incluso de un sitio muy formal, pues no sé, en Eixample tenemos un sitio maravilloso que se llama El Público, en pleno Enrique Granados. Por dentro la verdad es que es un sitio más bien formal y es un templo del vino, es un templo del vino. Pero al tener ese punto terraza puedes disfrutar del vino de forma más accesible. Te vienes a tomar una copa,
no sabes mucho el vino, no pasa nada. Y esto es algo que en Berlín o Londres se ve un poco menos por factores obvios. Pero después los horarios, el Mediterráneo nos marca mucho los horarios. Disfrutamos del vino en horarios mucho más amplios. Aquí, como sabemos, en Barcelona el vino siempre ha ido de la mano de la gastronomía. Es impensable tomar una copita de vino y no tomar ni que sea unas olivas o algo. Van tan juntos. Y cosa que también, lo mismo en Berlín, en Londres, son culturas un poco diferentes. Obviamente el concepto de tapas ha trascendido, el concepto, ¿no?, de platillos, pero realmente donde nace, sabemos que es el Mediterráneo. Y cuando hablo de los horarios, también en Barcelona, al final, el Mediterráneo, tenemos una cultura, lo que se llama la cultura, el calco del inglés, de la traducción en inglés, sería la cultura húmeda, wet culture, ¿no?, donde está culturalmente muy aceptado, ¿no?, beber durante el día. Con tu menú del día puede venir una copita de vino y no pasa nada, porque ¿no?, forma parte del patrimonio cultural y muchas otras cosas. Esto también lo he visto que es diferente en Londres y en Berlín. ¿Y cómo exactamente es diferente? Bueno, primero no está en Reino Unido, por ejemplo, en general es un ejemplo más bien de la cultura seca, donde culturalmente no está tan aceptado. No digo que no se haga beber hasta cierta hora, hasta más o menos las 5 de la tarde, cuando mucha gente acaba de trabajar, ¿no?, sale de trabajo, es cuando van a los pubs, a los bares de vino, hacen su after work, este concepto de after work, pero hasta entonces, culturalmente, tú con tu comida, generalmente no está tan aceptado. Por eso ya todo está relegado a la parte más nocturna, más después del trabajo. Pero aquí, como decíamos, está tan integrado que, más allá de las consideraciones de salud, que de esto hablaremos, pero bueno, una copa con una comida, en una comida de los negocios, por ejemplo, no está bien visto, no está nada mal visto. Uh-huh. Bueno, aquí de hecho recuerdo que yo tuve un verdadero shock mudando de Rusia a España, porque yo hice mi máster en Madrid, en la Complutense, y en Rusia no se puede, porque Rusia también es una cultura seca, en Rusia no se puede vender alcohol, está prohibido en el diámetro de 200 metros cerca de cualquier edificio de educación. Entonces, fíjate. Sí, en la universidad, ni en 200 metros alrededor de la universidad, en las tiendas no se puede vender alcohol. Y entonces, como en la cafetería de universidad es de Coca-Cola. Y cuando yo vine a Madrid, cuando yo vine a Madrid para mi máster y fui a la cafetería y vi que se vende vino, se vende cerveza, se vende roncola. Y aparte de esto, mis compañeros de la universidad no están borrachos ahí dormidos abajo de un árbol, están yendo a las clases. Esto para mí era un shock cultural. Sí. Sí, aquí imagínate, tú y yo hemos quedado alguna vez en una bodega que está prácticamente enfrente de un instituto, o sea, de un bachillerato. Esto sería pues imposible. Imposible. Sí, de eso hablamos un poco. Otra vez, no digo que nadie nunca en una comida de negocios no tome vino en Berlín, en Londres. Es un tema más cultural a nivel de la sociedad, de lo que está aceptado durante siglos, ¿no? Porque obviamente el vino se sigue considerando, bueno, es un elemento muy clave, ¿no?, en el Mediterráneo. Sí. Y Barcelona al final lo vivimos así. Sí. Bueno, sí, hablaremos de esto un poco más tarde. También recuerdo que al final del podcast preguntaré a Nika sobre sus top 5 lugares donde tomar vino en Barcelona. Pero ahora, perdóname por esa pregunta, pero te la voy a preguntar. ¿Qué está más trendy ahora en el mundo del vino? Pues la verdad es que hay tendencias que ya llevan tiempo, pero creo que están para quedarse. Ya sé que hablaremos de vinos naturales, ya me has advertido, pero bueno, ahí entraremos en la cuestión de si es una tendencia o una postura, una filosofía o una cuestión también muy política. Vinos naturales podríamos decir que como una macro tendencia empieza a ramificarse, ¿no? Ya hay como unas micro tendencias dentro del mundo de vinos naturales. Algunas regiones que ahora son más tendenciosas que otras, regiones que están más, por ejemplo,
En Francia nos vamos a regiones como Ardèche, Jura, que es como una región más desconocida que ahora, por fin, desde hace unos años está en el punto de mira. Pero también graduación cada vez más baja, vinos mucho más ligeros, lo que llamamos tintos atlánticos muchas veces, porque muchas veces se hace en algún lugar del Atlántico, por ejemplo en Galicia o en algún sitio en Portugal, unos tintos pues, que son casi como blancos en su grado alcohólico, estamos hablando de 10-11 grados, yo es lo que tengo, por ejemplo, en mi enoteca personal sobre todo, blancos también de gradación muy baja, vinos parcialmente desalcoholizados y directamente desalcoholizados, o sea, toda la parte de vinos sin alcohol. Y ahí también esto da pie a lo que llamamos proxies, diferentes bebidas ya pues con añadidos de algunos, lo que llaman adaptógenos ahora, diferentes plantas medicinales, componentes, es decir, bebidas a base de zumo de uva que habían sido vino, han sido desalcoholizadas y se les añaden diferentes ingredientes. Esto también es toda una industria, pero bueno, también cosas que son mucho más fáciles de entender, a lo mejor, pues las burbujas. El espumoso no se va, basta ver diferentes gente del mundo de Hollywood, por ejemplo, que siguen lanzando sus marcas, son sobre todo de espumoso, ¿no? Pues Issa Rae, que soy súper fan, tiene su marca de Prosecco. De los prosecos más vendidos en el Reino Unido es el de Kylie Minogue, por ejemplo. Pues es que en las burbujas, al final, lo que ha pasado después de la pandemia es que hemos dejado de ver el vino espumoso en el mundo como algo que tomar solo durante ocasiones especiales. Porque estamos encerradas en casa, era como cualquier día que ya podría ser especial, ya podías abrir una botella de cava, champaña, lo que tenías. Entonces ahora las burbujas ya las estamos viendo en las comidas, en la cotidianidad, y es una categoría que a nivel de números abriste con muchos datos muy importantes. En el mundo del vino, a ver, en general el consumo está decreciendo, está bajando globalmente, pero hay dos categorías donde sigue habiendo un incremento en la producción y en las ventas, y entre ellas está el vino espumoso globalmente, vinos con burbujas, diferentes tipos. Fantástico. Ancestrales, no lo he mencionado, pero el mundo de los naturales, pet nuts o ancestrales, que es lo mismo, por ejemplo, también. Fantástico. Yo siempre he vivido así. En mi vida siempre hay espacio para burbujas y ahora el mundo está de no acuerdo hay que esperar. Sí, es que sí, la vida es como demasiado... las auténticas señoras de Barcelona que se toman su copita de cava a las 12 de la tarde. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Yo. Claro. Y una copita de cava, por favor. Claro, soy esta también. señora de Barcelona. Y bueno, has dicho sobre los vinos naturales en esta respuesta y también muchas veces antes, y llegamos a este momento. ¿Qué tal están haciendo los vinos naturales? ¿Siguen siendo tendencia o ya...? Perdón, voy a volver a decirlo. ¿Qué tal los vinos naturales? ¿Siguen siendo tendencia o ya se están pasando de moda? No, yo creo que es algo que se ha quedado para quedarse, y lo que estoy observando, y sobre todo en Barcelona, es que ya estamos llegando a un momento, por ejemplo, en el que estaba y lleva estando Londres durante un tiempo, donde ya un bar de vinos nuevo que vaya abriendo ya prácticamente por defecto va a tener algo de vinos naturales. Es más, muchas veces ya no va a tener que poner la palabra natural en su carta o explicar que tiene vinos naturales. E incluso ya hay sitios que prefieren no llamarlo vinos naturales, sino regirse por otras etiquetas, porque también es un término a veces confuso, a veces un poco controvertido. Entonces se les puede llamar vinos vivos, honestos, sin etiquetas, sin maquillaje, vinos libres. Pero bueno, al mismo tiempo siguen abriendo bares exclusivamente de vinos naturales. Digo que esto está pasando. Todavía no creo que estemos en un punto, en Barcelona en concreto, para dejar de decir vinos naturales. No podemos simplemente decir vinos y luego ya ir explicando cómo está elaborado o cómo es el perfil de este vino, pero creo que la tendencia va a ser un poco esta. Ya, pues bueno, es un bar de vinos, como es este bar de vinos, donde tienen vinos de mínima intervención, de elaboradores más pequeños, elaboraciones más respetuosas, etc. Pero esta etiqueta de vino natural, porque incluso ya hay elaboradores que a lo mejor no quieren ser encasillados como elaboradores de vinos naturales.
todavía siendo súper necesaria. Tenemos asociaciones de productores de vinos naturales, ferias de vinos naturales, bares que se posicionan como vinos naturales, pero creo que ahí también ya no lo hacen por tendencia. Tengo un local de también gente que es muy amiga, gente maravillosa que han abierto, se llaman Fluid, y sí que ahí hay un posicionamiento porque se posicionan como un queer space with natural wine. Claro, es un sitio para el colectivo, ¿no? LGBTIQ con vinos naturales, pero ella forma parte más bien de un posicionamiento. Aquí apostamos por estos vinos libres, etcétera, etcétera. Y esto es un espacio que sobre todo es para el colectivo, hetero-friendly, pero sobre todo para el colectivo. Fluides como nosotros. Exacto. ¿Y cómo se llama este lugar? Fluid. Se llama Fluid. Claro. Bueno, no pues es un poco los naturales. Creo que luego te he hablado de estas micro tendencias dentro de naturales. Claro, estamos viendo pues eso, algunas regiones, tendencias a la graduación más baja, que muchos vinos naturales ya lo están haciendo así. Algunos estilos, por ejemplo, rosados muy potentes, lo que llamamos claretes. A ver, yo creo que ha sido una tendencia muy necesaria, ha sido una revolución también en algún momento, y como todo ahora estamos llegando a esa nueva etapa post-revolucionaria donde todo el mundo, todo el consumidor encuentra su lugar. Creo que todavía tenemos que hablar mucho con el consumidor, tiene que haber un diálogo, tenemos que tampoco ponernos siempre muy militantes, fomentar un poco el consumo, al menos la curiosidad. Porque vino natural hay muchos perfiles, hay algunos que son muy diferentes, a lo mejor muy radicales para alguna gente, y otras que yo te daría una copa, no sabrías decir si es natural o no. Pero yo creo que es muy interesante, sobre todo en el mundo en el que vivimos, entender que siempre detrás hay mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha filosofía. Suelen ser productores muy pequeños que lo dan todo, luchan todo y a veces pierden todo a causa, ¿no?, de la economía global, de las dinámicas globales, del cambio climático. Y al final estamos apoyando economías de escala muy pequeña. Uh-huh. Sí, productores de aquí, productores pequeños. Aquí, una pregunta que va a venir con historia. Mi propio camino con vinos naturales inicialmente no me gustaban para nada. Estaba como, no. Pero, como tú dices, iba probando, iba investigando y ahora me gustan bastante. Y como tú dices, pero ahora sí, que lo notaba antes, en botella de vino, si era natural, se pone vino natural. Ahora mismo tengo una botella en casa que me da vibes de ser natural, pero yo no estoy segura y ahí no pone vino natural. Entonces, ¿qué es un vino natural? ¿Y cómo puedo yo distinguir si esta botella... No pone nada sobre producción ahí. Pues mira, esta justamente una gran pregunta en el mundo del vino. El término de vinos naturales no está regulado, no hay una definición formal. El único país que ha intentado tener una especie de certificación oficial ha sido Francia. Hasta cierto punto tampoco ha sido muy exitoso porque al final la mejor manera de definir los vinos naturales es quitando cosas, ¿no? Son vinos son vinos de mínima intervención. Quiere decir que partimos de una base que es un vino como se hacía antes de la industrialización. Yo, para explicar los vinos naturales, tomo prestado un término que le vi a un elaborador en California, Rich, que ellos lo definen, sus vinos son bastante naturales, como vinos preindustriales. Es decir, antes de... es básicamente zumo de uva fermentado con un mínimo de añadidos y mínimo de intervención, sobre todo en la parte de la bodega. Partimos de la base que en el viñedo puede ser ecológico, que aquí creo que todos más o menos entendemos, ¿no?, que son frutas y verduras ecológicas, sin herbicidas, pesticidas, etc. Muchos elaboradores de vinos naturales también se rigen por lo que es la biodinámica, que ya entramos, nos encanta hablar de temas de la luna, cosmología, ciclos lunares, preparados biodinámicos, pero bueno, también lo muy importante en vinos naturales es toda la parte de la bodega, porque el consumidor piensa, y yo lo puedo entender, que al final este zumo de uva se fermenta y se embotella y se vende. Y luego descubrimos que un vino puede llevar hasta 50 aditivos o más.
y está muy intervenido. Es un producto que tampoco lo vemos en la etiqueta. Fijaros las próximas veces en las etiquetas, no vais a encontrar los ingredientes. Hay una razón detrás de ello, hay un gran lobby, por supuesto, varios lobbies. Entonces, vinos naturales al final es volver a estos vinos libres, sin maquillaje, sin, por ejemplo, filtrar, sin añadir algunos conservantes, sin añadir muchas historias que pueden entrar. O sea, es decir, es un poco volver a las técnicas muy ancestrales. No quiere decir que rechazamos por completo todos estos avances tecnológicos que hemos tenido, pero al final intentamos manipular lo mínimo el producto estrella, que es la uva. Pero claro, natural parece... cuando utilizamos el término natural, parece ser que todos los otros vinos son artificiales, y es que muchos lo son, por lo que he explicado, ¿no? Por todos estos aditivos que además no nos cuentan, o ahora estarán obligados a contar un poco más. La Unión Europea está presionando mucho. Claro, ¿cuál es el resultado de todo esto? Ya voy acabando la respuesta. Cuando nos ceñimos a solo dejar expresarse la uva sin manipularla mucho, ahí pueden salir aromas raros, diferentes, establo, ¿no? Caballo, animal, que no están en nuestro registro. E incluso en escuelas de sommelería se nos enseñó que son defectos, que no entraba en el registro aceptado, cuando en realidad hay muchos matices, es muy matizado. Un poquito de caballo puede ir bien al vino, mucho caballo, pero claro, ¿cuándo es mucho? ¿Cuándo es demasiado? Y ahí es cuando más pruebas lo que te ha pasado a ti, vas ampliando tu paladar, tu curiosidad, y dices, ostras, pues esto me sabe un poco a la sidra. ¿Es malo? No necesariamente. Es que no estamos acostumbrados que a lo mejor un vino ancestral, un estilo espumoso que bueno, también es muy popular en vinos naturales, sepa un poco a sidra. Pero resulta que no pasa nada y que no es un defecto. Pero también hay vinos, como te decía, que entran en el registro más aceptado, más normal. Sí, yo diría que esto es lo que ahora me gusta más de los vinos naturales, es que son impredecibles. Totalmente. Súper interesante. Abres una botella, estás como, ¿qué me espera? Eso es. Del mismo productor, el mismo vino. 2 botellas pueden ser muy diferentes. Sí, esto es muy guay. Porque evoluciona, es un organismo vivo al final. Sí, sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y aquí voy con otro pack de estadísticas. La generación Z consume unos 30% menos cerveza y vino que las generaciones anteriores. En España, aquí de Barcelona no tengo estadísticas particulares, pero por eso voy a hablar de España. También es así, el consumo de alcohol se ha reducido en 2 puntos en solo una década, pasando de un promedio de 9,8 litros, casi 10 litros, que era 2010, a 7,8 litros, casi 8 litros de alcohol por persona en 2020. Son datos de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y Organización Mundial de la Salud. Y esto es un dato muy raro, pero estos datos están calculados para adolescentes de alrededor de 15 años. Y claro, estoy aquí como, vale, bueno, sí, pero la realidad es, adolescentes consumen alcohol. Pues, pero menos alcohol. Adolescentes consumen alcohol, pero menos alcohol que antes. Estos 2 puntos en una década es mucho. Ya hemos tocado este tema, estamos en enero. Yo he elegido como dicen, ¿sabes? Enero es el lunes enorme. Yo Totalmente. Para el lunes enorme elegí hablar de vino. Y también puede parecer raro porque ahora está de moda esta práctica de Dry January. Pero bueno, Dry January hablaremos. Volviendo a todas estas estadísticas que acabo de leer, la disminución de consumo de alcohol, ¿es un problema para la industria vitivinícola? Hay muchos actores que lo ven como un problema, desde luego, porque, como bien has dicho, el peso del vino en países como España, por ejemplo, es muy importante en la economía. Pero, bueno, yo creo que yo prefiero ver la copa medio llena, como siempre,
y creo que también abre algunas posibilidades. Todo lo que has dicho, obviamente, completamente cierto. Yo además lo vivo un poco lo que se dice indirecto, porque entre otras cosas imparto una asignatura de negocios del vino, de Business of Wine, a alumnos de promedio 22, 23 años, super Gen Z, de los Estados Unidos, que además siempre es un mercado súper importante para países elaboradores. Y por mucho que tomen una asignatura de negocio del vino, hasta en esa población, este segmento que voy viendo de la población, el consumo ya es mucho más reducido por muchas razones, ¿no? Desmarcarse de la generación de sus padres, el vino es una bebida menos cool, moderación, otro estilo de vida, otras prioridades, etcétera, etcétera. Claro, entonces, ¿qué significa esto para la industria del vino? Pues obviamente es algo que preocupa a muchos actores, pero bueno, también ahí se abren posibilidades, como decía. ¿En qué sentido? ¿Qué posibilidades puede haber? Pues, por ejemplo, ya algunas empresas elaboradoras del vino, algunas bodegas, ya están desalcoholizando el vino, porque al final vino sin alcohol, igual que cerveza sin alcohol, nace como un producto alcohólico primero. O sea, hay que hacer vino, hay que cosechar la uva, hay que transformarla en el vino y ya después se trabaja con procesos de desalcoholización. Y algunas bodegas ven mucho potencial en esto porque ven el auge de esta categoría del vino sin alcohol. Bueno, el auge todavía más comedido, pero está iniciando. Esto es una de las posibilidades, pero también buscar llegar a otros públicos con otros formatos, ¿no? Por ejemplo, vinos que tradicionalmente son muy alcohólicos y que cuesta mucho que generación Z consuma, como vinos de Jerez o vinos de Oporto, y ya desde hace tiempo también trabajan con nuevos formatos, como utilizarlo en cócteles, hacer algo como, no sé, port tonic, ¿no? Un Oporto blanco con tónica, que al final tiene mucha menos graduación, tiene azúcar, tiene burbuja, es mucho más fácil, es como lo que le gusta, como estos seltzer que le gustan a la generación Z. Incluso ya se venden cócteles prehechos en lata. Llegar a diferentes formatos. Vino en lata también es uno de los formatos. Se están viendo al final cómo podemos luchar con este consumo decreciente, además muy acentuado por el mensaje actual de la OMS, porque ahora mismo la OMS, el alcohol es el principal enemigo. Ya no es tanto el tabaco. Me imagino que el azúcar volverá a ser el siguiente, pero ahora mismo, si miramos las campañas muy recientes de la Organización Mundial de la Salud, el alcohol, hay un mensaje muy fuerte contra el alcohol. Claro, y esto también añade, ¿no?, otra capa de preocupación, pero como digo, se puede ir buscando otros formatos, menos gradación, desalcoholizar una parte del vino, apostar mucho más por enoturismo. En caso de Barcelona, ¿no?, que al final es efectivamente podcast El Vino de Barcelona, estamos, la bodega más cercana está a 20 minutos en Collserola. Tenemos una bodega. Se puede apostar por unas experiencias enoturísticas donde se consume poco, pero se descubre mucho. Entonces, bueno, como ya te he dicho, prefiero ver la copa medio llena, pero sí, desde luego hay mucha gente también, por supuesto, muy afectada por esto. Y yo también aquí quería volver a este tema de culturas húmedas y secas, porque creo que, bueno, hoy hablaremos sobre Dry January o enero seco, como se puede deducir del nombre, porque está en inglés. Esto nos vino desde la cultura anglosajona. Y aquí, volviendo a las culturas húmedas y secas, porque tú hablaste del consumo, que sí, que en culturas húmedas como es la de Cataluña, se puede tomar alcohol a cualquier hora del día. Me levanto a las 8 de la mañana, llevo a mi hijo a la guardería y pienso, burbujas, ¿y por qué no? Y los tomo a las 9 de la mañana y nadie me lo va a prohibir. Pues en las culturas secas esto está mucho mal visto, pero hay una cosa que tú no hablaste. Esto, ¿a qué va? Es que en las culturas secas ocurre la sacralización del alcohol, una cierta sacralización. Y esto significa que sí está prohibido culturalmente, desde el punto de vista de la socialidad, beber alcohol por la mañana, beber con la comida. No se vende en la universidad, pero el momento que una persona sí bebe alcohol, bebe sin parar.
Entonces, Sí, el binge drinking, binge drinking. Totalmente. Esto es lo peor que puede pasar, esto es lo peor para la salud, binge drinking es lo peor. Cero moderación, Sí. Y así se bebe en Inglaterra, así se bebe en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, así se bebe en Rusia, así se bebe en las culturas secas. En las culturas húmedas lo que está penalizado no es el hecho de beber alcohol, es emborracharse. Correcto. Así que como puede ser que también la cultura de Mediterráneo, digamos, sí que ya sé que el alcohol no es sano, pero la cultura del Mediterráneo tiene una relación con alcohol menos complicada, digamos, que las culturas secas. Y aquí, bueno, Dry January, este enero seco, yo lo estoy haciendo, ¿tú lo estás haciendo? Yo estoy haciendo Damp January. Es un término que ahora también se está acuñando, que es un poco no excluir el alcohol completamente, pero reducirlo mucho. Lo que pasa es que yo estoy haciendo Damp January ya todo el año. Yo a nivel personal, y la gente se sorprende cuando lo digo, es que consumo el alcohol 1 o 2 veces a la semana. O sea, tengo una noche a lo mejor que voy al restaurante, o no sé, un domingo a mediodía, y a la hora de catar, de ir a ferias y salones, escupimos, con lo cual no se considera beber. Sí, pues estoy haciendo eso, un poco Damp January, pero sí es totalmente una idea neoprohibicionista completamente. Ahora no me acuerdo si primero nació como movimiento en el Reino Unido o Estados Unidos, pero vamos, mundo anglosajón, esa eterna idea, ¿no?, del enero, nuevo año, nueva versión El lunes de mí más misma. grande del año. También el movimiento de Veganuary un poco, ¿no?, para la gente, ¿no?, que quiera también hacer un poco de limpieza, detox o probar el veganismo. A ver, yo sinceramente como movimiento lo veo bastante positivo, incluso trabajando en el mundo del vino, porque primero, bueno, para la salud personal, lo siento, pero tengo la obligación moral y ética de decirlo, al final incluso bebiendo el vino, consumiendo una copa del vino, el 13% de promedio de tu copa de vino va a ser etanol, que es una sustancia adictiva y nociva. El alcohol causa adicción, causa problemas de salud, cuando no se toma en moderación. Y ahora mismo las líneas de moderación, sobre todo prescritas por la OMS, realmente estamos en nada, 2, 3, 4 copas a la semana. O sea que muy poco se considera moderación. Con lo cual Dry January o Damp January creo que es una tendencia en general curiosa porque eso, nos cuidamos. Por una parte, descubrimos otras bebidas, probamos otras cosas, no sé, kombuchas, vinos sin alcohol, cervezas sin alcohol. Lo que pasa es que, por supuesto, también estamos en lo mismo. Hay muchos actores en la industria del vino que no lo ven tan positivo, pero vamos, sobre todo en el mundo de la hostelería y restauración son conversaciones muy necesarias. Esto es un poco como en uno de los chefs premiados, creo que fue Daniel Boulud, en Nueva York, que en su momento fundó un club de running para chefs, porque también, por supuesto, el mundo de la noche, el mundo de nocturnos largos, entre los chefs había muchos problemas de la adicción y solo se reunían pues básicamente para hacer eso. Y esto fue muy revolucionario en su momento, juntarse para hacer algo totalmente contrario. Entonces, bueno, intentar irrumpir un poco, ¿no? Romper estos esquemas, ¿por qué no? Tengo bastante gente en la industria que también están bebiendo muy poco o nada, o están haciendo Dry January, y creo que puede convivir todo esto, ¿eh? Sí que tengo que decir que en Barcelona todavía es algo, bueno, más bien raro. Menos gente lo hace, desde luego, que en Reino Unido o Estados Unidos, pero está ahí. Sí, quería preguntar si en Barcelona es tan popular y si menos popular, pero... Menos, sí. Me gustaría hablar más sobre esto, pero ya nos estamos acercando al final y voy a cambiar también otra vez un poco del camino de las preguntas. Y aquí también voy a ir a mi fuente de información secreta sobre Nika. Y Nika, yo sé que tú eres española nacionalizada, que naciste en un otro país. ¿Nos podrías contar si quieres, tu camino hacia España, hacia ser especialista de vinos aquí en Barcelona? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo mudaste a Barcelona? ¿Por qué? Pues mira, la verdad es que sí, yo siempre, últimamente, el último igual par de años, 3, cuando me preguntan de dónde soy, yo siempre digo barcelonesa eslava y veo qué pasa. Y si ahí me quedo, sigo leyendo la cara de la persona. ¿Qué pasa?
Bueno, una persona me ha empezado a hablar de Ljubljana en Eslovenia, entonces he visto que la palabra eslava quizá todavía tenemos que trabajar un poco, pero bueno. Sí, a ver, ¿por qué Barcelona es eslava? Efectivamente, yo nací en el sur de Rusia, una ciudad que se llama Rostov, la familia de mi madre es rusa, la familia de mi padre es de Ucrania y nos vinimos, todavía estaba en el cole. Tenía unos 14 años, nos vinimos a España, no exactamente toda la familia juntos, bueno, fuimos básicamente motivo de migración, migrantes económicos, después de los 90, sobre todo en Rusia y muchos países postsoviéticos, ya nos podemos imaginar. Sí, una historia de migración podríamos ser, también había motivos un poco más complicados familiares ahí, más bien forzada, económica, pero bueno, o sea, que soy primera generación en este sentido. Tardé mi tiempo también en obtener mi nacionalidad, tú ahí me entenderás, y creo que bastantes oyentes también, pero bueno, sí, desde que tengo mi pasaporte me siento básicamente igual que me sentía. Barcelona es eslava, Barcelona es donde he pasado, es la ciudad donde he pasado más años de mi vida, mucho más de la ciudad donde nací o otras ciudades donde viví, como Berlín o Edimburgo, etc. Y claro, yo cuando llegué, yo lo que sabía desde muy pequeña es que quería viajar, quería conocer las culturas, etc. Parece ser que una vez le contesté a alguien que me preguntaba, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser espía. Bueno, ahí creo que justificó mi elección de la carrera de traducción, porque al final saber idiomas te abre esta puerta si quieres ir por ahí. Pero sí que también, claro, te abre, al final el vino es todo. El vino es la historia, culturas, ¿no? Plural, geografía, son muchas cosas y la traducción fue una base impresionante para hacer esta transición. Jamás me habría imaginado, creo, que acabaría trabajando en el mundo del vino. Fue muy orgánico. O sea, realmente cuando hice aquel primer encargo para Bodegas Torres me sentí muy atraída. Empecé a hacer cursos, me fui a Francia, fui a Londres, volví, hice estudios aquí. Pero es un mundo muy apasionante. Muchísima gente llega ahí como segunda carrera. Lo digo porque veréis muchos ex abogados, médicos, etcétera. También por razones un poco económicas es cierto que no es una de las industrias más, no es la banca de inversión, seguro, en este sentido. Pues algo muy bonito, es algo a lo que se llega sobre todo por vocación, por vínculos familiares muchas veces, cosa que en mi caso tengo cero vínculo. Sí que la ciudad donde nací se considera un poco el límite de la viticultura en Rusia y en esa parte del mundo, y también forma parte del Cáucaso Norte, siempre lo explico porque el Cáucaso Norte al final es la puerta al Cáucaso, que es la cuna del vino. La cuna del vino, voy a decirlo, no es el Mediterráneo. La cuna del vino la encontramos sobre todo en Georgia, Armenia, parte de Turquía, Irán modernos. Y siento muy orgullosa de haber nacido bastante cerca de estas auténticas cunas del vino. Con lo cual, creo que algo de inspiración hubo ahí, pero al final donde me introduje en el mundo del vino fue aquí en Barcelona. Fue gracias a la carrera de traducción, gracias a que me haya abierto tantas puertas y gracias a que el mundo del vino es tan apasionante. Y sí, estoy de acuerdo. Y bueno, sí, es un episodio sobre Barcelona y vino, pero por si acaso los oyentes están planeando un viaje un poco más exótico, os recomiendo ir a Georgia, porque, y si os gusta el vino, es un verdadero descubrimiento. Aquí también siento necesidad de aclarar, siendo dos barcelonesas eslavas, ninguna de las dos es espía. No somos espías, por favor. Ni somos de Eslovenia. Ni somos de Eslovenia. Somos de Barcelona. Bueno, aquí sí, estamos acabando. Pues muchas gracias a los oyentes. Aquí cerramos el episodio sobre el vino en Barcelona, donde nos acompañó la brillante, yo voy a repetir, única Nika Shevela, fundadora de Wine Alphabet, fundadora de GOMSOM. Nika, cuéntanos dónde se te puede encontrar. ¿En mundo virtual o real? Bueno, en el mundo virtual. Pues sí, mira, en mundo virtual, en redes, sobre todo, bueno, pues en Instagram, por supuesto, como Wine Alphabet, con PH en inglés, y la GOMSOM, que mencionaste que es mi nuevo proyecto de experiencias con bebidas sin alcohol. La GOM viene del sueco, en medida justa, en moderación, es SOM con 2 M de sommelier. Así que bueno, ahí me encontraréis, la web de Wine Alphabet también.
Daria como una gran especialista también en comunicación, ya sé que compartirá ahí cositas en redes. Pues muchas gracias, Nika, por venir hoy. Yo soy la Daria y habéis escuchado el podcast Habla con Daria. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por... Y aquí van mis 5 recomendaciones para disfrutar de una buena copa de vino en Barcelona. Un poco los 5 hotspots de vino. El primero sería Montbinic, en Eixample. Segundo, un sitio relativamente nuevo, pero que vale muchísimo la pena, un queer bar con vinos naturales, que es Fluid, en Poble Sec. Después tampoco me dejaría fuera Público, todo como un templo en Eixample. Seguiría con Vereda, también está en Eixample, ya veis por dónde va la cosa. Y acabaríamos con un sitio relativamente nuevo en Gracia que se llama Roots con 3U.